El fenómeno de la migración internacional a nivel mundial se ha ido transformando y ha ido cambiando desde hace ya varios años. Hemos visto nuevas políticas de gestión y contención de la migración. Sin embargo, el escenario se vislumbra complicado y son muchos los retos que se plantean para este país y para el mundo en general. Hoy vamos a charlar con un especialista del COLEF sobre el panorama actual de la migración internacional y la migración aquí en México, quien además nos explica la importancia y la creciente necesidad de la profesionalización en este tema. Esto es Diálogos desde la Frontera. Acompáñenme. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Diálogos desde la Frontera. Ya es casi un año de la entrada del nuevo gobierno federal y de la implementación de diversas políticas enfocadas al manejo, gestión y la contención de los flujos migratorios que transitan por nuestro país. Las negociaciones con Estados Unidos han sido cuestionadas por algunos especialistas por considerar que México está endureciendo sus políticas migratorias. Y por otro lado, también se han realizado esfuerzos para apoyar a los países del sur de nuestro país a mejorar sus condiciones económicas como una medida para frenar la migración. Sin embargo, ¿qué balance podemos hacer de este año y de los anteriores y hacia dónde deberíamos de enfocarnos en este tema de la migración? Y bueno, hoy nos acompaña un especialista, el doctor Rodolfo Cruz Piñeiro. Él es profesor investigador y actual director del Departamento de Estudios de Población del Colegio de la Frontera Norte y un especialista en este tema de migración. Bienvenido, doctor, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias por su invitación. Y bueno, como decíamos, pues a pesar de que apenas tiene un año del cambio del nuevo gobierno y que hemos visto pues diferentes políticas en términos del tema migratorio, usted me comentaba que ya tiene algunos años que ha cambiado la política migratoria de México, pero también el comportamiento de los flujos migratorios. No sé si nos puede poner un poco en contexto qué ha pasado estos últimos años con el tema de la migración en México. Sí, claro. Yo creo que es muy importante tener un contexto general de qué es lo que ha sucedido en los últimos años respecto a los procesos migratorios que vive el país. Por muchos años en este país, en México, solamente hablábamos o escuchábamos hablar sobre la salida, la emigración tan fuerte que vivió México por tantos años, y exclusivamente nos centrábamos en los estudios de los emigrantes mexicanos que salían hacia Estados Unidos principalmente. Pero ahora se ha dado un cambio muy importante en la dinámica de los procesos migratorios que vive el país. Se ha incrementado de manera fundamental los flujos migratorios que vienen desde Centroamérica, pero también la aparición de otros flujos migratorios del Caribe, de Cuba, incluso de Venezuela, de Nicaragua, pero también de aquellos extracontinentales. Estamos hablando de que están llegando a nuestro país flujos migratorios de africanos, de diferentes países de África, de India, y poblaciones que nunca antes se habían dirigido hacia nuestro país. A su vez, la salida del flujo mexicano de los mexicanos de Estados Unidos disminuyó considerablemente, sobre todo a partir del fines del 2007-2008, con aquella fuerte crisis económica financiera de Estados Unidos. Principalmente fue uno de los factores. No había otros factores en torno a ello, pero se vino abajo esa emigración de los mexicanos, viendo que también se incrementaba el regreso de los mexicanos, es decir, la migración de retorno hacia México también se vieron. Entonces empezaron a surgir otros procesos migratorios que nunca antes habíamos analizado. Entonces, este contexto en el cual estamos inmersos ahora en México, nunca antes se había experimentado. Y eso es muy importante tenerlo en contexto, porque ahora no es solo tener en cuenta la salida de los mexicanos, sino el regreso de los mexicanos, la llegada de otros flujos migratorios que siempre lo considerábamos también los centroamericanos a México como un territorio de tránsito. Pero ahora no es tan solo el tránsito, es además del tránsito, muchos de estos centroamericanos vienen a quedarse al territorio mexicano. Y eso es algo que tampoco habíamos visto y que es muy importante analizarlo. El incremento muy fuerte de las solicitudes de refugio en nuestro país ha sido considerable. Se espera que todo este año del 19 haya alrededor
o más de 50,000 solicitudes de refugio en nuestro país, y es algo que tampoco tenemos un conocimiento, claro, para estudiar. Porque de alguna manera, sí, o sea, mediáticamente también, o sea, como que el foco de la atención de los flujos, de la cuestión migratoria se ha puesto en México por las caravanas, pero también la coyuntura con la administración de Estados Unidos, la actual administración con el presidente Donald Trump, que ha sido como mucho más vocal en el sentido de sus políticas de hacer el muro, de cerrar las fronteras, etcétera. En ese sentido, ¿considera que México ha estado siendo asertivo en sus políticas y en sus negociaciones con el presidente Trump? Digo, el tema de los aranceles, lo platicábamos con un economista, pues sentó un precedente porque no era un tema comercial, sino un tema migratorio. Entonces, exacto, no sé cómo se esté viendo México ante esto. Yo creo que es precisamente importante considerar todos los elementos que están incluidos en esta negociación. Por supuesto que la administración de Donald Trump hace una fuerte amenaza sobre los aranceles, sobre las tarifas, y eso obliga a México a tomar otras medidas sobre sus procesos migratorios. Ya ahora no es el problema la salida irregular o indocumentada de mexicanos a Estados Unidos, sino ahora es el tránsito hacia el norte de los migrantes centroamericanos y de otras nacionalidades hacia el norte de México. Es decir, obligan al gobierno mexicano a que haga una política migratoria más fuerte, más rígida, para detener estos flujos migratorios y que no lleguen al territorio estadounidense. Por supuesto, México no tiene la capacidad de atención como lo hubiese deseado para toda esa población migrante. Este nuevo gobierno inició diciendo total defensa de los derechos humanos de los migrantes. Sin embargo, no lo ha podido cumplir porque no se tiene la infraestructura suficiente para poder atender a los miles de migrantes que están cruzando por este territorio. Claro, bueno, vamos a seguir platicando. Vamos a hacer una pequeña pausa y ya regresamos. No se vayan, esto es Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera. Si apenas nos están sintonizando, estamos charlando con el doctor Rodolfo Cruz. Él es uno de nuestros especialistas en migración del COLEF. Y bueno, estamos hablando sobre una perspectiva general sobre lo más reciente en migración aquí en el país. Y bueno, antes del corte hablábamos de la parte en que, pues, se ha modificado la situación en México, estamos recibiendo muchísimas personas. Hay por ahí este acuerdo del tercer país seguro. Me gustaría ver si nos puede explicar brevemente de qué se trata este concepto, por así decirlo, y qué implicaciones tendría para México. Bueno, lo del tercer país seguro es un acuerdo que tiene años, se aplica en otras regiones del mundo, en el cual un país apoya a otro país en resguardar a estos inmigrantes en su territorio, dándoles seguridad durante su proceso de búsqueda de refugio o asilo en ese otro país. Por supuesto que México no lo ha firmado como tal. El gobierno actual dice que no va a firmar para ser un país tercero seguro. Sin embargo, de facto lo está haciendo, ¿no? De facto lo está haciendo en el sentido de que sí hay varios miles de migrantes centroamericanos que han regresado desde territorio estadounidense a las ciudades fronterizas. Por supuesto que estamos muy lejos de ser un tercer país seguro. No tenemos la infraestructura ni las condiciones, marcos legales para poder atender a todos estos inmigrantes, y yo creo que es muy importante ir más allá de las amenazas comerciales o de tarifas o de otro tipo económica por parte de Estados Unidos, y darle una comprensión más integral a lo que debe de ser nuestra política migratoria. La política migratoria en México es nueva, reciente, vamos a decirlo. Antes estaba dentro de lo que es la Ley General de Población, se desprendió a partir de 2011, y es necesario revisarlo
porque estamos enfrentando nuevos escenarios de migración. Y al estar enfrentando nuevos escenarios de migración, nuevos contextos, se hace más importante también hacer una revisión de nuestra ley para ver de qué manera podemos hacerla más flexible, no ser tan duro con los migrantes que actualmente están tratando de llegar a nuestro territorio, y ver de qué manera podemos tener una mejor atención a toda esta población inmigrante. Sí, porque justo pues también se ha criticado el uso de la Guardia Nacional, de que se han endurecido, también como estas cuestiones que reportan algunas organizaciones sobre redadas para buscar personas indocumentadas. Ha habido denuncias de hostigamiento también. Bueno, recientemente en Saltillo también mataron a una persona migrante enfrente de su hija. Como que también se está creando esto que mencionaba, no sé si opine lo mismo, de como un caldo de cultivo entre que no hay una buena gestión por parte de las autoridades o quienes están dedicadas a ello, y las tensiones también que vimos con las caravanas migrantes, de expresiones de xenofobia, de racismo, de discriminación. ¿Cómo considera que se tiene que hacer un plan integral para poder, pues, balancear esta situación, si es algo que las fronteras estamos preparadas para atender? Sí, qué bueno que tocas ese punto, porque yo creo que es el punto que más deberíamos de tener cuidado. Lo vivimos aquí en Tijuana, hubo voces xenofóbicas muy fuertes, cuando esta es una ciudad completamente de inmigrantes, formada por inmigrantes, y incluso en esta ciudad escuchábamos esas voces muy fuertes xenofóbicas hacia los inmigrantes. En ese sentido, yo creo que es muy importante tomar estas distintas formas que se está dando el proceso migratorio en nuestro país, porque actualmente lo que está haciendo el gobierno mexicano es pues aplicar la ley que se tiene actualmente México para la ley migratoria que se tiene de verificación. Se ha endurecido porque sí han destinado un buen número de personas dedicados a la detención de estas personas migrantes. Sin embargo, se está haciendo y se está respondiendo de una manera muy pronta hacia ello, sin realmente reflexionar de qué es lo que está sucediendo en nuestro país, cómo podemos atender a toda esta población migrante. Y eso es preocupante porque los medios de comunicación alimentan mucho este caldo de cultivo en el cual pues escuchamos distintas versiones de la población de migrante, y el gobierno reacciona de una manera fuerte, y por eso es que se empiezan a dar este tipo de violaciones de los derechos humanos de los migrantes. En ese sentido, yo lo que creo urge actualmente es tener una discusión amplia de lo que tenemos como ley de migración, y ver de qué manera podemos operacionalizar y que sea acorde a las necesidades del gobierno, del pueblo mexicano. Claro, y destinar recursos también para atender, ¿no?, a estas poblaciones. Sí, un ejemplo más claro de ello es la Oficina de Atención a los Refugiados, la COMAR, que no tiene un presupuesto, y que sin embargo el incremento de las solicitudes de refugio en nuestro país ha sido bastante fuerte. Ahora, otra de las cosas que queríamos platicar con usted, doctor, es esta parte del apoyo que se ha dado o que se pretende continuar dando a los países de Centroamérica, que son como los expulsores que les llaman de migrantes, para contener la migración. Ha habido críticas a favor, en contra, y ha habido también quienes dicen que es una buena política de apoyo a estos países. ¿Cuál es la perspectiva que tiene usted sobre este tema? Yo creo que siempre el apoyo hacia estos países de Centroamérica, países que se les denomina hermanos, y que son de nuestra parte, de nuestra frontera sur, yo creo que es una ayuda económica bien recibida, y qué bueno que se pueda dar.
se habla de específicamente apoyos económicos hacia Honduras, hacia El Salvador. Yo creo que es algo que puede mitigar. Sin embargo, a corto plazo es difícil que podamos ver un impacto de esta ayuda económica. Sí, me parece que la perspectiva del desarrollo para estos países es buena. Sin embargo, yo creo que el monto que se destina no es suficiente. Se tendría que incrementar y hacer un mayor esfuerzo por un mejor desarrollo. Sé que están ahorita orientados a determinados municipios, tanto en Honduras como en El Salvador, para poder mitigar los niveles de pobreza y de violencia que existen en esos países. Pues habría que ver, ¿no?, después de un tiempo. ¿Esto se ha realizado en el pasado? No de esa manera. Creo que siempre ha habido apoyo de México hacia estos países, pero con otros objetivos. Creo que ahora está muy orientado hacia estos municipios que están expulsando más migrantes. Muy bien, doctor, vamos a hacer otra pequeña pausa y ya regresamos. No se vayan, estamos en Diálogos desde la Frontera. Bienvenidos de regreso a Diálogos desde la Frontera y estamos platicando con el doctor Rodolfo Cruz sobre temas de migración. Y bueno, pasando a otro tema, y en parte relacionado a lo que mencionaba de cómo va cambiando la migración y cómo aquí en el COLEF desde sus inicios en la institución se ha estudiado la migración desde diferentes perspectivas y es algo que constantemente se transforma. En ese sentido, usted ha sido profesor investigador en esta línea de los programas presenciales que tenemos aquí del COLEF, pero también es uno de los docentes en la especialidad en migración internacional. Ahora, en este contexto que mencionaba sobre cómo ahorita se están viendo cosas que antes no veíamos, que no se estudiaban o que se manejaban desde otra perspectiva, ¿por qué es importante la profesionalización de las personas que estén pues trabajando directamente con población migrante o que estén en gobierno, desde la academia, en hacer este tipo de programas como la especialidad en migración internacional que tenemos aquí en el COLEF? Sí, yo creo que sí es muy importante, sobre todo ahora en estos nuevos contextos de los mismos procesos migratorios en nuestro país, tener una profesionalización para la posible atención. Te doy un ejemplo. El caso de las caravanas, de los distintos flujos migratorios que han llegado a nuestro país. Un ejemplo muy claro y vivido por nosotros aquí en esta ciudad es el caso de los haitianos. En 2016. En el 2016, que se dio muy fuerte, que tenían la expectativa de que fueran aceptados por el gobierno estadounidense. Sin embargo, aquel permiso que tenían debido al terremoto del 2010, lo cerraron, lo terminaron y los haitianos se quedaron estancados en nuestra ciudad y se tienen que integrar a una comunidad, a una sociedad totalmente extraña, incluso en su lenguaje para ellos, y que no sabemos hasta el momento de qué manera o cómo se está dando ese proceso de integración e incluso el proceso de inclusión de estos inmigrantes. Lo mismo podría decir de los centroamericanos que están llegando a diferentes ciudades mexicanas, a diferentes comunidades, y que no sabemos cómo se puede dar ese proceso de integración y de inclusión. No sabemos tampoco cómo le está yendo a aquellos que han solicitado refugio y que ya se ganaron ese refugio y cómo se están integrando al mundo laboral, si se están pudiendo obtener trabajos, qué tan mal les puede estar yendo a sus hijos en los sistemas escolares. No lo conocemos. Es decir, existen una gran cantidad de temas y huecos, ¿no? Huecos, vacíos, que no los conocemos. Y qué mejor que empezar el estudio y estos procesos en la especialidad de migración internacional que ofrece el Colegio de la Frontera Norte, donde se da una visión más integral de la panorámica del fenómeno o de los procesos migratorios que se vive
que se experimentan, sobre todo sí en lo que es Centroamérica y Norteamérica, pero también se ponen ejemplos de otras regiones, de otros países, cómo se dan estas manifestaciones de los migrantes en otras regiones del mundo. Y yo creo que es muy importante, por ejemplo, todo lo que se ha estado dando de la migración de retorno de los migrantes mexicanos, que sigue estando olvidado, no tenemos ninguna ley que dé apoyo a todos estos migrantes de retorno mexicano, porque no existe ninguna ley de retorno en México. Deberíamos de tenerla. Un programa de atención. Ha habido muchos programas de atención, pero todos son reacciones y apoyos muy pequeños, pero no existe una ley donde exista realmente un presupuesto de apoyo, de integración y de inclusión o reintegración de los migrantes y de sus familias a sus comunidades de origen, o si no están regresando a las de origen de donde salieron, a estas nuevas comunidades donde llegue estos migrantes de retorno. Entonces, la especialidad de migración internacional brinda todos estos elementos para poder analizar y poder dar una mejor atención a toda esta población de migrantes. Porque claro, me llama la atención esto que menciona de que, bueno, se da también la perspectiva de otros países, y creo que ahí lo que comentaba, que quizá es tiempo de pensar ya, ¿no?, en este tipo de política pública y formar especialistas que puedan, pues, proponer también cómo hacer políticas de integración, de inclusión, de recepción, de atención a las personas, pues, las que vienen solicitantes de asilo, porque nos dimos cuenta, como decía aquí en Tijuana, de que pues había mucha voluntad de la sociedad civil también de ayudar, pero no es lo mismo una persona que tiene pues las buenas intenciones a alguien que sabe cómo tratar a lo mejor con gente que viene con problemas psicológicos o de contextos de violencia. Entonces la especialidad brinda todos estos elementos de entender el fenómeno integral. Porque primero es entender qué es lo que está sucediendo, por qué están llegando estos migrantes al territorio mexicano, y ver de qué manera se puede facilitar su integración más armoniosa a estas nuevas comunidades. Y esta especialidad puede brindar esto. También puede brindarnos pues precisamente qué tipo de metodologías, qué tipo de datos necesitamos para poder estudiar a estos inmigrantes sin que ello nos lleve a malas interpretaciones de lo que es la realidad en la cual estamos viviendo. Claro, y siendo del Departamento de Población, la estadística es algo que es importante ahí para contabilizar los números. Claro. Sí, por un lado está bien los datos estadísticos, pero también es importante salir a campo, platicar, conocer, hacer entrevistas cualitativas y para poder ahondar en los problemas de detalle de lo que están experimentando estas poblaciones migrantes. Interpretar la realidad. Muy bien. Pues muchísimas gracias, doctor. Y bueno, también a ustedes les quiero comentar, hablando de esta convocatoria, que ya está abierta la convocatoria para ingresar a la especialidad en Migración Internacional del COLEF. Está abierta hasta el 4 de noviembre. Es un programa que además es 100% en línea, tiene una duración de 11 meses y todos los detalles los pueden encontrar en el enlace que está apareciendo ahorita en su pantalla. Y bueno, antes de despedirme, les recuerdo que nos sigan en redes sociales. En Facebook estamos como Diálogos desde la Frontera, en Twitter como Diálogos COLEF, y no olviden visitar el portal de internet del COLEF, que es www.colef.mx. También nos pueden escribir por correo a dialogosdesdelafrontera@colef.mx. Y bueno, ahora sí me despido. Muchas gracias, doctor, por haber estado aquí. Gracias a ti por la invitación. Y a ustedes también, muchas gracias. Nos vemos en la próxima semana con un programa más de Diálogos desde la Frontera. Hasta pronto.